Madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 12 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Hemos dicho durante varios días que el impacto económico y social de esta crisis no tiene precedente. De hecho, hablo de la crisis producto del COVID-19. Algunos hablan de una situación más compleja y complicada que la que ocurrió durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que en una entrevista ofrecida a La Voz de América, Alejandro Werner, director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, decía que lo que ha ocurrido en Venezuela, más allá del COVID-19, es un desastre macroeconómico y social que nunca se había visto en la región. Vamos a hablar al respecto durante la mañana de hoy sobre el alcance de la pandemia, pero también el impacto económico. En entrevista con la BOA aseguró que el caso de Venezuela no es una década perdida, es una década de retroceso gigantesco. De hecho, le preguntaron acerca del préstamo que pidió, ustedes recordarán, Nicolás Maduro a esta institución, y la respuesta fue ya el fondo consideró el asunto y la situación no ha variado desde entonces. Ustedes recordarán que la respuesta del Fondo Monetario Internacional es que el equipo de Nicolás Maduro o el régimen de Nicolás Maduro no era reconocido, no está en condiciones de considerar esa solicitud al Fondo Monetario Internacional porque no tenía reconocimiento el régimen venezolano por parte de los socios de la institución, entre otras cosas. Estaba pidiendo Maduro $5.000 millones, nada más y nada menos. Una administración que ha manejado durante los últimos 20 años, siempre lo recordamos, más de $1 millón de millones de dólares. Una cifra que se pierde de vista solo por cuenta de exportaciones petroleras. La inflación, continúa subiendo en nuestro país, lamentablemente. 80%, en 80% se ubicó en el mes de abril, según cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. La interanual superó 4.200% y la acumulada 341,61%. Ayer hablábamos de la difícil situación de los sectores más vulnerables, como los pensionados, que tienen que vivir con 400.000 bolívares mensuales en nuestro país, una situación francamente imposible. De hecho, decía Susana Rafali ayer en su cuenta en Twitter, la situación humanitaria en Venezuela se deteriora vertiginosamente, y sobre esto no dice nada el equipo de Nicolás Maduro. En palabras del diputado Ángel Alvarado, el IPC no atendió al control de precios o las amenazas del equipo de Nicolás Maduro. La canasta alimentaria se ubicó, según cálculos de la Asamblea, insistimos, en $208. Bueno, el mínimo, el salario mínimo, el sueldo mínimo en nuestro país está solo por encima de $2 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. Para que ustedes hagan una idea, según la última lista de precios acordados, y esto, habrá que ponerlo entre comillas, porque no sabemos cuál es la referencia que está utilizando el equipo de Nicolás Maduro, un kilo de leche ya cuesta más de 1.400.000 bolívares. ¿Cómo hacen los pensionados o los trabajadores del sector público para vivir con esos sueldos en nuestro país? A esto hay que sumar la preocupación
que ha expresado, escuchaban ustedes hace algunos minutos la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país y el subregistro. De esto hemos hablado en varias oportunidades. Vamos a tratar de conversar con nuestro primer invitado al respecto. Ya me dirá mi equipo. Habíamos contactado al doctor... lo tenemos en la línea telefónica. Fantástico. Alejandro Rísquez, epidemiólogo. Él es profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Por supuesto, María Alejandra, ¿cómo estás tú? Cuéntame, ¿en qué te puedo responder para ver si soy bueno para algo? Pues para muchísimas cosas, doctor. La verdad, mucho interés de conocer su opinión. Inicialmente sobre este informe que ha publicado la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sobre el avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ellos retratan algunos escenarios en base a cálculos matemáticos, la información que se conoce, lo que ellos han denominado el subregistro, y la verdad preocupa y mucho, digamos, las proyecciones que ellos están haciendo. En el mejor de los casos, 1.000 casos diarios en nuestro país, podrían presentarse 1.000 casos diarios en nuestro país para el mes de septiembre. En el peor, 4.000 casos diarios en las actuales condiciones. Yo le pediría, apelando a su experiencia, una primera valoración al respecto. Lo escuchamos. Bueno, primero que todo, la epidemia, como bien sabemos, es una pandemia y ha afectado a prácticamente todas las regiones del mundo. En estos momentos ya tiene alrededor de un mes afectando primordialmente a la región de las Américas, fundamentalmente Norteamérica, a los Estados Unidos. Y ahorita, más recientemente, en las últimas 2 o 3 semanas, está afectando muy duro también a Sudamérica, especialmente tenemos en los países más afectados son Perú, Brasil, y luego sigue Colombia y Ecuador. Cuando tú revisas los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud de los reportados los casos reportados durante la última semana, ya tuve evidencias claramente como en Brasil y en Perú ya pasan de más de 10.000 a 100.000 casos en la última semana. O sea que ya el número de casos que se están presentando es bastante alto, e inclusive en Colombia vemos que durante la última semana se presentaron entre 1.000 y 10.000, es decir, por lo menos 1.000 casos semanales se han presentado, lo cual implica que la epidemia está en pleno proceso de avance. Son países que ya tienen transmisión comunitaria amplia, a diferencia de Venezuela, que tentativamente, más allá de que existe un subregistro, y ese subregistro forma parte natural de la falta de hacer pruebas, la falta de tomar las medidas necesarias en el sentido de tratar de buscar los casos y hacerle las pruebas suficientes, y de aplicar algunas medidas que quizás probablemente asustan a la gente, como es que si tú eres sintomático y requieres hacerte la prueba, tú sabes que si tú vas a algún sitio a tomarte la posibilidad de que te dejen en un ambulatorio, en un CDI o en un hotel pues, designado por el gobierno, en cuarentena, te alejas de tu familia, y eso es potencialmente algo que hace que la gente se abstenga después de ir a hacerse la prueba. Entonces, sí, probablemente hay un subregistro, pero seguramente lo que está ocurriendo probablemente es que dentro de una semana, 2, 3 semanas, va a comenzar una epidemia mucho más elevada, donde sí vamos a sentir el número de casos en los ambulatorios y en los hospitales. Ahora, sobre estos números que parten de un cálculo matemático, doctor, a la luz de la información que ha trascendido, información oficial que se conoce, no solo de Naciones Unidas, contrastada con la información que a cuentagotas da a conocer el equipo de Nicolás Maduro, quisiera su comentario acerca de estas proyecciones y en caso de que esto se concrete, cómo hacer frente a esta situación. Lo hemos hablado con otros especialistas, la cuarentena en la mayoría de los países ha sido utilizada para prepararse, para comprar insumos, comprar lo necesario, adquirir lo necesario para enfrentar una pandemia que va a permanecer con nosotros hasta tanto aparezca una vacuna. ¿Qué puede decirnos? Sí. Uno, todavía, a pesar de los números, vemos como en los últimos 2 o 3 días aumentó importantemente el número de casos en relación a lo que nos venían informando previamente.
Y segundo, la preocupación que más nos da es que estos casos, por lo menos los de antes de ayer y el día antes de ayer, también se están presentando en el sur de Venezuela. Vemos que el estado Amazonas y el estado Bolívar fueron los que estaban presentando mayor número de casos. Esta situación indudablemente conlleva a una enorme preocupación, porque sabemos que el enorme Brasil es el que está más afectado y existe una comunicación permanente. En cuanto a la toma de decisiones con respecto a cómo dejar la cuarentena o de qué manera tomar las grandes medidas de salud pública, responsabilidad exclusivamente del gobierno nacional, creo que no está fácil. La gente, la población venezolana está resentida por la grave crisis económica y social que está sufriendo con la falta de posibilidades de trabajar. La gente está empezando a empujar a ir para la calle. El gobierno va a requerir en los próximos días tomar decisiones importantes a ver cómo va a manejar ese alivio social y ese alivio económico. No está realmente fácil. ¿Por qué? Porque la gente ya está con necesidad de salir. Ya vemos cómo hay grupos importantes en Catia, en Petare, que están presionando gravemente porque la necesidad es muy importante, y además tenemos el otro grave problema de la falta de transporte, el problema de la gasolina, lo cual indudablemente ha fortalecido la necesidad del gobierno de mantener una cuarentena tan estricta. Entonces, será interesante ver cómo el gobierno piensa manejar estos dos asuntos, porque los dos asuntos son prioritarios. Uno, la evolución de la epidemia. Si suelta las riendas de la cuarentena, es probable que aumente de manera exponencial. Y dos, si no la suelta, la crisis y la tensión social por las necesidades básicas de la gente, de alimentarse, de comprar los insumos básicos para el hogar, también va a ejercer una presión muy grande. ¿Por qué preocupan los casos en Bolívar y Amazonas, doctor? Bueno, primero porque indudablemente están mucho más cerca de la frontera, el intercambio es mucho más intenso, es muy probable que se hayan subregistrado más casos allá, la lejanía de las poblaciones, los medios rurales, las comunidades indígenas, la pobreza extrema de las comunidades rurales más alejadas y más dispersas, y por supuesto los más vulnerables de todos, que son las comunidades indígenas diversas que tenemos allá abajo en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, empezando por los Yanomami, siguiendo por los Temones, que son mucho más organizados, están los Yeguanas, están los Firi, están varios grupos importantes que sabemos que mantienen su cultura ancestral, tienen unas condiciones de vida muchísimo más limitadas y más que todo son nómadas, se movilizan rápidamente y no cuentan con los recursos básicos del sistema de salud del Estado. Son poblaciones que están desnutridas, poblaciones que están bajo niveles de desnutrición más elevados que el resto de la población y por lo tanto son mucho más susceptibles a una propagación rápida de la enfermedad. Doctor, en el informe de la academia dice que en Venezuela el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo como consecuencia del confinamiento de su población durante las fases iniciales de contagio. Sin embargo, no parece factible que la epidemia detenga su curso, mucho menos si las tasas de contagio crecen, como sugieren algunos indicadores de la movilidad que ha ocurrido. Quisiera su comentario en relación a este tema. Bueno, yo coincido plenamente con la opinión de la academia y eso es algo que lo hemos escuchado ya de otros sitios del mundo. La epidemia es imparable, somos una población susceptible, no hemos estado expuestos al virus previamente, por lo tanto, el virus va a ingresar dependiendo de la velocidad como nosotros cerramos. La realidad es que Venezuela tomó unas medidas muy tempranas, las cuales indudablemente han logrado su objetivo de no permitir que la epidemia entrara. Sin embargo, han conllevado, debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país, ha conllevado a otra serie de problemas también muy graves, y como te repito, el gobierno nacional tiene que medir muy bien cómo va a manejar en estos días, porque la epidemia va a llegar y la crisis sigue empujando. Creo que hay un punto que tú mencionaste previamente,
que no se ha aprovechado o pareciera no haberse aprovechado con la premura y oportunidad que se tuvo, que era este espacio de tiempo. Deberían haber equipado a los hospitales, deberían haber entrenado al personal de la salud, porque sabemos que los hospitales y los centros de salud son los que finalmente van a empezar a recibir una gran cantidad de casos que se pueden complicar y que van a requerir equipos y entrenamiento y equipos de protección personal para todo el personal de la salud, y eso tengo la impresión de que no ha sido suficiente y que eso no vamos a estar preparados como para poder enfrentar ese número que ya nos habla Latinoamérica, que está sufriendo, y ese número y esa proyección que muy potencialmente vamos a tener en Venezuela en las próximas semanas. Doctor, sobre las pruebas PCR, quisiera su comentario, es decir, la limitación que existe en nuestro país con relación a este tema, tomando en cuenta, entre otras cosas, que han decidido centralizar el manejo de los test diagnósticos. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo creo que están intentando de una manera u otra evitar que el diagnóstico sea al día, permanente, continuo en todas las regiones del país. Se mantiene centralizado, no han preparado personal, no han comprado equipo, no han especializado a las personas de laboratorio necesarias para poder enfrentar de una manera mucho más eficaz la potencial epidemia que se nos avecina. Y creo que es un grave error, porque el hecho de tú bajar la cabeza y ponerla debajo de la tierra como la avestruz no quiere decir que el problema no vaya a aparecer, sino el problema va a venir y tú deberías estar mejor preparado. Creo que es un grave error. Igualmente, la mala utilización de algunas pruebas rápidas, las cuales son útiles, pero no en este momento dado de la epidemia, sino tendría que esperar a que ya las comunidades se presente la transmisión comunitaria y nos podrían ayudar a tener una idea de qué es lo que está pasando. Sin embargo, creo que no se ha sido utilizado eficientemente las pruebas del laboratorio, y necesitamos tener muchísimos más recursos para poder enfrentar esta situación que se nos avecina. Finalmente, doctor, sobre, digamos, las noticias alentadoras, entre comillas, en medio de la pandemia, que nos hablan de la identificación de algunos medicamentos o tratamientos experimentales para hacer frente a la enfermedad, en tanto aparece una vacuna. Yo le pediría un comentario al respecto. Ayer se hablaba de la identificación, por ejemplo, de un anticoagulante que podría frenar la entrada del COVID-19 en las células. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, se están evaluando ya, como te dije en estos días, más de 70 nuevas vacunas, de las cuales ya han avanzado prácticamente casi a la segunda fase de experimentación. Es decir, ya están empezando a tratar con personas voluntarias para conocer cuál es el nivel de protección y de seguridad de estos productos biológicos. Hay aparentemente 2 de ellos, uno producido en Asia y uno producido en Europa, con 2 mecanismos diferentes para la protección, que pareciera que están avanzando de manera rápida, y es posible que los tengamos listos para diciembre, enero. O sea que es una noticia muy alentadora. Con respecto a la parte terapéutica, creo que se ha avanzado mucho en relación a cuál de los aspectos fisiopatológicos hay que abordar más, y indudablemente se están haciendo experimentos muy, muy importantes en muchas partes del mundo con varios de los medicamentos que están usando. Se han descartado algunos, ¿okay?, que teníamos la idea de que podían funcionar, pero no, realmente experimentalmente no funcionan, pero queda la esperanza de que hay varios de los otros que sí pueden funcionar, y esperemos que nos den los resultados en estos próximos días. Brevemente, doctor, antes de hacer la pausa, y le agradezco la entrevista, ¿qué recomendaciones dar a nuestra audiencia, tomando en cuenta lo que usted mencionaba, la posibilidad de que se anuncie la flexibilización de las medidas, o que esto ocurra por motivos de la crisis? ¿Qué puede decirnos? Bueno, primero que todo, indudablemente creo que hay algo que todos podemos hacer. Las personas de mayor riesgo, las personas más vulnerables, deben mantenerse aisladas en la medida de lo posible en sus casas. Estamos hablando de las personas mayores, las personas que tienen condiciones, comorbilidades
más específicas que ya han demostrado que influyen y pueden complicar la infección por el COVID-19, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el enfisema, el asma, etcétera. Todas esas personas deberían realmente mantenerse en sus casas confinados en la medida de lo posible, evitar tener contacto con personas extrañas, evitar mantener un distanciamiento a la hora de tener que salir afuera, a tener que hacer alguna actividad fuera de la casa. Y cuando hablamos de las personas más jóvenes, de las personas que van a tener que de una manera u otra, a medida de la flexibilización de las medidas de confinamiento, podamos salir a trabajar, puedan hacer actividades, que debemos cambiar nuestra vida, debemos tener un menor contacto con las personas, un distanciamiento adecuado, y el uso del tapabocas ha demostrado ser bastante útil. Por lo tanto, yo creo que todas estas medidas van a formar parte de la nueva vida, de la nueva forma en que vamos a tener que aprender a contactar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente en la calle, pero debemos reducir ese contacto a lo más posible, y ahorita tratar de mantener un distanciamiento. Creo que dentro de las medidas de flexibilización, lo importante es eso, que los negocios locales mantengan, ¿entiendes?, en la medida de lo posible ese distanciamiento, y que mantengamos el lavado de las manos, el uso del billete, el uso de las cosas en la calle. Hay que tener mucho cuidado, porque a pesar de que no es la principal forma de contagio, las manos siguen siendo uno de los peligros más importantes, y debemos insistir en el lavado de las manos, en el uso de los geles alcoholados y de disminuir el contacto con las personas. Creo que es una nueva forma de vivir, tenemos que aprender a estar con ella, y es la manera en que vamos a evitar no solamente esta infección del COVID, sino más bien muchas otras infecciones respiratorias agudas que siempre nos han afectado. Doctor Alejandro Rizquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, como siempre, en la mañana de hoy. Epidemiólogo, pediatra venezolano, profesor asociado a la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta.
Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y entre hoy y mañana se cumple ya la segunda prórroga de la cuarentena en nuestro país, producto de la pandemia de COVID-19. Hay expectativa con relación a la flexibilización del confinamiento en nuestro país, aunque en algunas zonas de Venezuela da la impresión que nunca ha existido, tomando en cuenta la crisis y que muchos ciudadanos viven al día. Nos acompaña Hugo Cando, él forma parte del bloque de Transporte Unido por Venezuela. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, gracias María Alejandra por la oportunidad que me das de expresarme en este prestigioso medio. Saludo a la audiencia. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de una posible flexibilización de la cuarentena en nuestro país. En el caso concreto del transporte, la última vez que hablamos, usted nos decía que muchos compañeros de ustedes se vieron la necesidad incluso de vender las unidades o incluso, por partes para hacer frente a la crisis y a la paralización total de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, los transportistas se han visto en la obligación de buscar la manera de salir a trabajar, ya que no tenemos otro medio de sustento. Somos un sector como muchos en Venezuela que vive del día a día. Si no trabajamos hoy, no comemos hoy mismo. Entonces han buscado la manera de salir. Hemos buscado nosotros esa manera. Lamentablemente el sector que maneja el combustible a gasolina, que es la gran mayoría, tiene muchísimas dificultades, ya que hay un control total con la gasolina. Hay muchas denuncias de extorsiones en las bombas, donde están cobrando para surtir el combustible. Entonces, bueno, se ha puesto muy difícil la situación y no he escuchado ninguna flexibilización. Lo que escuchamos fue que se podía radicalizar más la situación. Estoy hablando de no solo de Caracas, sino a nivel nacional. Hay protestas en Trujillo, hay protestas en el Vigía, en el estado Mérida, y ayer la alcaldesa del municipio de Huacaipuro, aquí en Los Teques, llamó a la radicalización de la cuarentena, ya que salió un posible caso de COVID-19 en ese sector, pues. Entonces, nosotros la estamos pasando muy difícil como muchos venezolanos, y de verdad que la situación está bastante fuerte y
Y nosotros tenemos que salir a trabajar con las medidas necesarias. Nosotros llamamos a que la gente tome las medidas necesarias, medidas que tomamos nosotros mismos, ya que no hemos tenido, somos un sector tan vulnerable como las enfermeras, ya que en nuestras unidades es muy difícil el distanciamiento social, ya que están sentados uno al lado del otro, y si hay pocas unidades funcionando, entonces las camionetas se llenan más, hay usuarios parados, porque la necesidad que tiene la gente de movilizarse. Entonces no hemos tenido ningún respaldo del Estado, no nos han apoyado, hemos exigido que nos hagan las pruebas, que hagan operativos a los transportistas también, que los surtan de los implementos, que nos ayuden con los guantes, que nos ayuden con tapabocas, con los químicos para limpiar las unidades, ya que no lo poseemos, y lamentablemente eso han hecho oídos sordos a esa posibilidad. Y bueno, nosotros mismos tenemos que inventarnos cómo sustentamos ese problema, y hacemos un tapabocas casero que no son los más adecuados, guantes de tela que no son los adecuados, y el químico, no hay químico para limpiar, solo estamos usando agua, jabón y cloro. Ahora, ¿cómo están haciendo con la gasolina, señor Ocando, con el gasoil? Con el gasoil, bueno, nos dividieron en bombas. Aquí en la Gran Caracas te voy a hablar, ¿no? Por sectores. Cada organización pasó un listado de las unidades en que están funcionando y las dividieron en las diferentes bombas, en el kilómetro 7 de Junquito, las que están en Caricuao, las que están aquí en el oeste en Catia, y las que están en La Bandera y Paleste. Cada sector, cada organización, no todas las bombas, no todas las unidades de una sola organización están en una sola bomba. De una organización posiblemente estén en 4 bombas a nivel nacional, y posiblemente vayamos ese día, el día que nos toca, porque nos ponen un día específico, y si ese día no hay, no echamos gasoil. Esa es la situación con el combustible a gasolina, la de gasoil, perdón. Con gasolina hicieron lo mismo, lo único que es muy, muy, muy difícil echar gasolina, ya que existe un control demasiado bárbaro. Ahora, ayer conocíamos información acerca del avance de la inflación en nuestro país, producto, entre otras cosas, de la devaluación de la moneda, la política de control de precios. 80% se ubicó el IPC, el índice de precios al consumidor, en el mes de abril, según la Asamblea Nacional. ¿Esto, señor Ocando, tendrá algún impacto en el pasaje? ¿Cómo están haciendo con relación a este tema? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, eso tiene un impacto directo en nuestros costos operativos. Nosotros tenemos una tarifa que está por debajo de los costos operativos, ¿no? Nosotros hemos dicho que la tarifa ideal para nosotros sería 60 centavos de dólares. Hicimos una propuesta en Transporte Unido de anclar la tarifa en 10 centavos de dólares, siempre y cuando el Estado cubra esos 50 centavos de dólares que el usuario no puede pagar. Lamentablemente ninguna de las dos propuestas han sido escuchadas. La tarifa está regulada en 2 bolívares, 2.000 bolívares, ya de verdad que no recuerdo ni cuánto es el costo de esa moneda, pero actualmente se está cobrando entre 10 y 15.000 bolívares la tarifa urbana, y los usuarios la pagan porque entienden la situación. Lamentablemente los usuarios no ganan, lo hemos dicho siempre, hemos estado del lado de los usuarios para que luchen por un sueldo justo. Lamentablemente ellos tampoco los escuchan, y lo que el gobierno quiere es imponer una regla. La tarifa es esto: tú vas a ganar tanto este sueldo obrero y tienes que estar en tu casa, y no sabemos cómo vamos a vivir porque el gobierno tampoco apoya a esos sectores vulnerables, tampoco llega a las bolsas en los barrios. En Caracas llega cada 2 meses, hay estados que tienen 1 año o 2 años que no llega. O sea, yo no entiendo cómo el gobierno pretende que unas personas se queden en su casa cuando no tienen posibilidad ni apoyo de ellos para comer. Ahora, señor Ocando, usted nos decía que no tiene expectativas de que se anuncie una flexibilización de la cuarentena, ¿correcto? Sí, claro, ya que, fíjate, yo soy del estado Zulia, estoy monitoreando, tengo transportistas allá, y bueno, en el estado Zulia muy pocos casos, en la costa oriental del lago no hay ni un caso. Si no hay un caso, ¿por qué no flexibilizan eso con las medidas necesarias del COVID, el distanciamiento, su tapabocas, que la gente salga a producir? Lamentablemente, el problema en el Zulia y en muchos estados de Venezuela no es el COVID-19, es que no hay gasolina. Aquí el gran detalle, el gran dilema es que no hay gasolina, entonces el gobierno no puede permitir que salgan las personas a la calle porque va a haber una mayor demanda de ese combustible que no poseen. Entonces, bueno, aquí lo que hay es que hablarle claro al pueblo: no tenemos gasolina, no dejan traer la gasolina, los componentes químicos, y la gente tiene que hacer los esfuerzos, pues, y va a hacer esa comprensión. Pero si no le hablan claro al pueblo, a los usuarios, a los transportistas, nosotros todos sabemos que la situación es eso.
Entonces, bueno, aquí el mayor problema no es el COVID-19, es una pandemia, tenemos que cuidarnos. Nosotros llamamos responsablemente que la gente guarde las medidas necesarias, pero la gente tiene que salir a trabajar. Entonces, aquí hay más fallecidos por delincuencia, hay más fallecidos por cáncer, por otro tipo de enfermedades que por el COVID-19. Solamente hay 10 fallecidos por eso, ¿no? Hay esa cantidad de contagiados que dice, aquí gracias a Dios no ha afectado tanto a Venezuela. Entonces, la gente tiene que salir a producir, la gente tiene que salir a trabajar, y no lo podemos hacer, no lo permiten simple y llanamente porque es que no hay combustible, no hay gasolina. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, la masacre en Guanare, en la cárcel de Los Llanos, en Portuguesa, dejó como saldo casi 50 personas, producto de la acción de las autoridades, con lo cual allí tiene usted la razón. Le pregunto, señor Ocando, ¿cuál es la situación ahora mismo en plena cuarentena? Y si deciden, a pesar del discurso oficial, flexibilizar esta situación, es decir, habría, entendemos, más gente en la calle. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, la gente forzosamente está saliendo, la gente tiene que buscar cómo resuelve su situación y bueno, está buscando su propia flexibilización. La gente está cumpliendo un horario. Fíjate que en la mañana salen muchas personas, ya a las 2 de la tarde disminuye totalmente los usuarios en la calle, los ciudadanos, ya los comercios cierran, la gente está acatando las normas, y estoy seguro que si la gente tuviese en su casa un buen mercado, surtida su casa, que no le falte el agua, hay gente haciendo cola, eso es impresionante, la gente en Catia buscando los manantiales que vienen del Ávila para llenar sus tubos de agua, no puede ser, o sea, no tenemos agua, nos falta la luz cada rato, no hay combustible, no tenemos dinero para la comida. ¿Cómo pretenden que la gente esté en la casa? La gente está en la calle, no porque quiere, es por la necesidad que ha creado este gobierno. Hugo Ocando, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Él forma parte del bloque de transportistas Unidos por Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, la posibilidad de una flexibilización o no de la cuarentena en nuestro país. Ya se cumplen 2 meses, parece que entre hoy y mañana, de confinamiento en Venezuela y como decía él, no hay mayores noticias más allá de las declaraciones oficiales, en muchos casos contradictorias, que hablan de la radicalización de estas medidas y otras informaciones que hablan acerca de la posibilidad de que se reinicien la actividad económica en aquellos sectores que continúan paralizados o a media máquina. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hoy es Día de la Enfermera y, bueno, es uno de los sectores que le toca con mayor responsabilidad hacer frente a esta crisis sanitaria que afecta al planeta, que tiene que ver con la pandemia de COVID-19. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Y bueno, feliz día en medio de las actuales circunstancias. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Dios te bendiga y bendiga al pueblo de Venezuela. Amén. Mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Tenemos la expectativa sobre el fin de la prórroga de la cuarentena en nuestro país. No está claro si va a haber una flexibilización o no de del confinamiento en Venezuela. Yo le pediría un comentario si ha avanzado o no la situación en los centros asistenciales en materia de insumos, sobre todo equipo de protección para ustedes. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Fíjate tú una cosa, María Alejandra. Esta opacidad informativa de quienes han asumido la vocería oficial acerca de las circunstancias del COVID-19 nos tiene bastante preocupados. Por un lado escuchamos de que si van a alargar, que si no terminan, y se supone que el 13 es mañana. Por el otro lado vemos cómo en nuestros hospitales no continúa el desabastecimiento de servicios tan esenciales como el agua. No tenemos los EPI, los equipos de protección individual, pero por el otro lado vemos como ahí organizando servicios, ampliando servicios para COVID. Yo creo que una de las cosas que nosotros como trabajadores del sector salud, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, es exigir que se dé una información como lo están dando en otros países, donde nosotros podamos asumir conductas de preparación, de equipos de protección. Porque por el otro lado, cuando uno sale por alguna circunstancia, más como personal esencial, vemos cómo la sociedad, cómo el ciudadano está relajando la norma. Hay personas que cargan el tapabocas simplemente para protegerse el cuello, lo cargan en la mano. Yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad del Estado en asumir y definir cuál es el escenario epidemiológico en que este momento nos encontramos, porque para nadie es un secreto que cuando algún personal salud emite una opinión que no es dada por los voceros oficiales, enseguida viene la represión y viene esas amenazas de judicializar la información. Entonces yo creo que quienes se han erigido como voceros en esta pandemia en el Estado venezolano debería de transmitir una información clara, que la podamos entender, y no una opacidad que nos permite a nosotros como trabajadores del sector salud estar en la más profunda estado de indefensión. ¿En qué fase de una epidemia estamos? ¿Cómo está el nivel de contagiados? ¿Son veraces las informaciones que se están dando? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, porque nos preocupa muchísimo. En los TEC tenemos 2 enfermeras contagiadas de pronto socorro. Son 2 profesionales de la enfermería y además que están aterradas por las condiciones, porque aquí pareciera que cuando alguien es positivo lo trata como una suerte de leproso, cuando yo creo que aquí hay que educar a la población, educarla en que hay que prevenir, educarla en que cómo podemos contribuir a evitar la propagación del virus, pero no podemos manejar esto como un secreto de Estado. Esto es una pandemia, está afectando a muchos países, una pandemia donde se han visto afectados muchísimos trabajadores sanitarios, y que en Venezuela, con un sistema de salud tan precario, tan débil, pues nosotros debemos exigir, y lo exijo hoy dentro del marco del Día Profesional de la Enfermería, del Día de la Enfermería. Creo que es importante que se nos diga una información clara, oportuna, para que la población entienda que tiene que extremar las medidas de protección, y que los trabajadores del sector salud entiendan que deben exigir con mayor firmeza que se les dote de equipo de protección personal. De lo contrario, vamos a hacer una suerte de héroes en el cementerio o en confinamiento, o vamos a formar parte de las estadísticas de contagio. Eso lo tengo que decir con mucha responsabilidad, porque la pandemia no es un juego, María Alejandra.
es una realidad y que el venezolano tiene que asumir su responsabilidad. Mucha gente dice que no existe el virus porque no conoce a nadie que se haya muerto, porque no ven los hospitales rebasados. Yo creo que nosotros necesitamos activar la conciencia ciudadana y la responsabilidad social, porque es una responsabilidad de todos. Evitar que un escenario epidemiológico se complique, pero también una responsabilidad del Estado venezolano informar de manera clara y oportuna cuál es la realidad que estamos viviendo o cuál es la motivación para mantener el aislamiento o para relajar las normas. Además, tomando como referencia lo que ha ocurrido en otros países del mundo, ciertamente hay que tomárselo en serio, sin ir más lejos. Países de América Latina. Ahora, yo le pregunto, porque han pasado 2 meses, ¿qué ha ocurrido con los equipos de protección? ¿Ustedes ya cuentan con insumos necesarios para hacer frente a esta crisis? ¿Qué puede decirnos? No, María Alejandra, aquí hemos visto a través de los medios, a través de algunos medios oficiales o que transmiten las informaciones oficiales que han llegado cargamentos, que ha llegado, que la Cruz Roja ha traído. Sin embargo, el día a día de nuestros hospitales no hay las mascarillas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. En este caso específico, la recomendación es el respirador N95 o las mascarillas quirúrgicas. En muchos hospitales se ha pretendido darle al personal tapabocas de tela o tapabocas artesanales, cosa que no nos dan ningún tipo de protección. Más del 60% de nuestros hospitales sin servicio de agua. No tenemos soluciones desinfectantes. Se ha podido incorporar a los hospitales del Distrito Capital un gel antibacterial que ha sido donado por el presidente Juan Guaidó para poder ayudar, y sin embargo ha sido insuficiente. Yo creo que en este momento el personal salud necesita equipo de protección personal para poder defenderse o prevenir un contagio, necesita servicio de agua para poder mantener la higiene de la desinfección de nuestras manos, necesitamos soluciones desinfectantes para poder limpiar y hacer un barrido de microorganismos patógenos en nuestras unidades de trabajo. Pero también necesitamos, María Alejandra, gasolina. Hoy vemos cómo muchos compañeros que viven en ciudades aledañas no pueden ingresar a la ciudad de Caracas por falta de transporte, y en las que tienen vehículo no pueden porque no surten gasolina. Yo creo que esas cosas son importantes para poder asumir. Y lo otro, y lo sigo insistiendo, María Alejandra, la información clara y oportuna que necesitamos todos los venezolanos y sobre todo los que trabajamos en el sector salud, que tenemos y tomamos siempre en epidemiología tenemos que hacer proyecciones de algunas cosas, y lamentablemente con una información tan opaca que se ha dado desde el punto de vista de las vocerías oficiales, no nos permite a nosotros tener claridad sobre la verdadera situación. Y esto yo creo que es bastante grave, porque en esa medida no podemos protegernos. Necesitamos los insumos para nuestros hospitales, los equipos de protección que estén en nuestros hospitales y se le doten, porque aquí no solamente el paciente sospechoso confirmado, aquí tenemos que ver también al paciente, a la persona asintomática, que es transmisora del virus pero no presenta los síntomas, y el 80% de una población puede estar asintomática y puede propagarse el contagio. Yo creo que el virus no es una información que se tiene que manejar como una información secreta. El virus causa una pandemia a nivel mundial y todos tenemos que asumir y tenerla y buscar la manera de poder salir airosos de este compromiso epidemiológico que tenemos. Bueno, yo le pregunto a Ana Rosario Contreras, porque ayer conocíamos las cifras de inflación del mes de abril, 80% según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación laboral de las enfermeras del sector salud? Siempre lo conversamos, pero bueno, dadas las circunstancias, les toca a ustedes en esta situación hacer frente a la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Mira, el gremio de enfermería, al igual que más de 6 millones de venezolanos, en este momento estamos en extrema pobreza. El último aumento que leímos en un Twitter, no recuerdo de qué funcionario del Ejecutivo del señor Maduro, un Twitter, porque ahora los aumentos salariales lo dan a través de las redes sociales, quedaron el salario mínimo en 400,000 bolívares, más 400 por algo que llaman ticket alimentario, que hace rato nada más le quedó por nombre, son 800,000 bolívares de ingreso integrar a un salario mínimo.
Un profesional de enfermería, el salario base arranca en 912.000 bolívares, que es el P1. ¿Cómo estamos? Y aquí, cuando una cesta básica está por el orden de los $400 y que se pretenda que yo con 4, 5, 6 dólares pueda asumir, tengo que decirte, María Alejandra, que las enfermeras y los enfermeros, al igual que más de 6 millones de trabajadores activos y 4 millones y tanto de trabajadores en condición de jubilado, estamos en extrema pobreza. Y esa es una realidad. No tenemos cómo asumir la alimentación de nuestros hijos. El personal salud, los que trabajamos en el sector salud, tenemos una doble afectación. Por un lado, ver nuestros hogares que no tenemos poder de compra para adquirir la alimentación, los medicamentos y todas esas circunstancias que hablan de que pudiera tener para calidad de vida. Pero me tengo que enfrentar a un hospital en las mismas condiciones, sin insumos, sin agua, sin luz, tener que correr de aquí para allá y sin un equipo que proteja mi vida. Es decir, que o me muero de hambre en mi casa porque no tengo poder adquisitivo, o me agarra un virus, me contagio y tengo que sufrir las consecuencias de la afectación de este COVID-19. Es decir, que hoy el trabajador de la salud, en este caso, pues está golpeado por una emergencia humanitaria compleja, por unas que traían condiciones de trabajo indecentes, un salario insuficiente, pero además, frente a esta amenaza, un enemigo invisible como es el COVID-19, no tenemos las barreras de protección específicas por la Organización Mundial de la Salud, y esto no solamente está colocando en riesgo la vida del paciente, está colocando en riesgo la vida del trabajador, es decir, una violación directa a un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida y a la salud. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, además por el trabajo que ustedes realizan en nuestro país, dadas las circunstancias para hacer frente a esta pandemia de COVID-19 en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcaya. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.